El 22 de octubre de 1575 se fundó la antigua villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, en la región centro-norte de México, que anteriormente había sido ocupada por los chichimecas, una serie de diversas tribus nómadas y muy bélicas. Durante la época de la colonia, Aguascalientes formaba parte de la Ruta de la Plata, que iba de Zacatecas a la capital de la Nueva España. Y no fue sino hasta mediados del siglo XIX, y ya con el México independiente, que Aguascalientes se convirtió en un estado propiamente dicho. Cuando hablamos de Aguascalientes, lo primero que se nos viene a la cabeza es la Feria de San Marcos, que se lleva a cabo entre los meses de abril y de mayo de cada año, y que quizás sea su festividad más representativa. O también podemos imaginarnos al Necaxa, el legendario equipo de fútbol que en décadas pasadas tuvo algunas glorias, como ese gran equipo de los años 90 que obtuvo 3 títulos de liga. Pero Aguascalientes es mucho más que eso, pues su historia, así como su tradición de leyendas y relatos inexplicables, es bastante larga. Para muestra, tenemos una leyenda que se cuenta en el Panteón de la Cruz, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, la capital del estado. El Panteón de la Cruz es uno de los recintos mortuorios más antiguos e importantes de la localidad. Su historia se remonta a principios del siglo pasado, cuando fue diseñado por Tomás Medina Ugarte y construido por Refugio Reyes Rivas. Desde que comenzó a dar servicio en el lejano año de 1903, muchas personas y personalidades han sido enterradas ahí. Destaca, por ejemplo, Edmundo Gámez Orozco o Manuel Carpio, quienes llegaron a ser gobernadores del estado. Pero, sin lugar a dudas, la tumba más célebre del Panteón de la Cruz es la del niño Chavita. La figura de este niño, ya de entrada, es muy misteriosa. Se cuenta que murió en la década de los 70, a la temprana edad de 8 años. Pero no se sabe exactamente cuál fue el motivo de su deceso. Algunos dicen que tenía leucemia, otros que sufrió un terrible accidente, y unos más que todo sucedió a raíz de un enorme susto. El caso es que su tumba es la número 451. Está en el pasillo 17 del Panteón, en un espacio dedicado a la familia Huerta Landeros. Lo curioso de la tumba es que casi siempre tiene algo. Tiene flores, dulces y, sobre todo, juguetes. Y esto es así porque los hidrocálidos tienen la creencia de que el niño Chavita es milagroso. De hecho, muchos lo llaman así, el niño de los milagros. ¿La razón? Existe la teoría de que si vas a visitarlo, puedes pedirle algún favor escribiéndolo con un plumón negro sobre la tumba. Y si te lo cumple, como agradecimiento tienes que regresar para dejarle algo, una ofrenda, como es el caso de los ya mencionados juguetes o los dulces. Los sepultureros y vigilantes del panteón aseveran que por las noches, especialmente a la medianoche, es posible ver al niño. Sale de su tumba en forma fantasmal y se pone a jugar con los tantos objetos que le deja la gente. Es por eso que, de igual forma, otros trabajadores del lugar ven que por la mañana todo está movido. Los carritos de juguete están en medio del pasillo y las pelotas aún más lejos, tal como si las hubiera pateado. De este modo, parte de su trabajo también es recoger y acomodar en su lugar todos los juguetes, puesto que después volverán a ser usados por el pequeño. Se comenta que en los últimos años ya es menos común que la gente acuda a Chavita para pedirle algo, pero aún así
sigue teniendo muchos fieles. Además, cada 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, sí que se llena el panteón y mucha gente aprovecha para hacer una parada frente a la tumba de Chavita y dejarle algún detallito. Se desconoce el por qué o cómo se descubrió que el niño hacía milagros. Y de hecho, en el archivo del panteón no existe un acta de defunción que demuestre que ahí descansa un niño de esas características. Sin embargo, hasta la actualidad, se le tiene mucho cariño y mucha fe. Ya que mencionamos al Día de Muertos y al Panteón de la Cruz, la siguiente leyenda de Aguascalientes está relacionada con estos dos mismos elementos y se llama la Calle de las Ánimas. Actualmente, la Calle de las Ánimas se llama Calle Gómez Farías. No obstante, antes tenía ese nombre tan particular debido a que se pensaba que esa era la calle por la que transitaban todos los espíritus de los difuntos que salían del panteón en Día de Muertos, y cuando pasaban por ahí pedían a todos los vecinos que rezaran por sus almas y que no se olvidaran de cuidar sus sepulcros. Entonces era común que en esos días, 1 y 2 de noviembre, en punto de las 8 de la noche, en esa vía se escuchara al unísono cómo los habitantes de todas las casas recitaban el Padre Nuestro, dedicado a las ánimas. Y también, precisamente el 2 de noviembre, la muchedumbre acudía al panteón para limpiar y barrer las tumbas, fueran o no fueran de sus familiares. Existe una narración en la que un joven llamado Juan, que vivía en la Calle de las Ánimas junto con su padre y su madre, repentinamente enfermó de gravedad y por más que se hicieron esfuerzos para curarlo, por más consultas médicas y tratamientos que se le aplicaron, terminó muriendo. Sus padres, quienes lo querían mucho, se sumieron en una profunda tristeza y depresión, y a los pocos meses también se apagó su vida. Esto causó cierta conmoción entre los habitantes de las casas ubicadas sobre esa calle, puesto que eran muy conocidos y apreciados por todos, y ahora los tres habían fallecido en un corto periodo de tiempo. Ahora bien, cuando llegó el Día de Muertos de ese fatídico año, los vecinos quedaron asombrados. Y es que claramente escucharon las voces de los miembros de esa familia que habían marchado de este mundo tan trágicamente. Pedían oraciones para que sus almas descansaran en paz, comprobando así que efectivamente por esa calle pasaban las ánimas cuando salían del Panteón de la Cruz, o bien cuando regresaban a él después de su corta visita a este plano. Como lo dije antes, la Calle de las Ánimas ahora es la Calle Gómez Farías. Pero no por tener un nombre distinto dejaron de suceder las cosas que les acabo de relatar. Se cree que año con año, a principios del 11º mes del año, las almas pasan lentamente, como en una marcha fúnebre, por esa vía que prácticamente conduce a la entrada del cementerio. A muchos de los acuicalitenses les da pavor pensar que los espíritus caminen por sus calles, y por tal motivo son varios los que aún conservan la tradición de ir a limpiar y darle mantenimiento a los sepulcros, para mantener tranquilos a sus muertos.
Para calles icónicas de Aguascalientes, en cuanto a historias de fantasmas se refiere, no podemos dejar de lado la calle Manuel M. Ponce, ubicada en el barrio de San Marcos, porque ahí se desarrolla una leyenda conocida como el aparecido de Chambergo o el aparecido en la vereda. Nos remontamos al año 1860. En ese entonces, la calle Manuel M. Ponce se llamaba calle Jeve, y en ella vivían dos personajes muy conocidos de la época, los hermanos Margarito y Néstor López, quienes fueron parte de los fundadores del barrio de San Marcos. Ellos, al igual que mucha gente de la zona, tenían la costumbre de acudir a misa todos los domingos al amanecer. Así que semana a semana se les podía ver temprano en el templo de Guadalupe. Además, tenían la costumbre de invitar a sus amigos a desayunar a casa después de la ceremonia religiosa, cosa que ya era casi toda una tradición. Su vida parecía perfecta, pues tenían una enorme casa con todas las comodidades y una familia excepcional. Sin embargo, en septiembre de aquel año, Lupita, la hija de Néstor López, contrajo una extraña enfermedad que parecía no tener cura, pues hasta su médico de cabecera les dijo que solo un milagro podía salvarla. La pequeña permanecía en cama sin presentar ninguna mejoría conforme pasaban los días, y lo único que le quedaba a don Néstor y a su esposa era seguir yendo a sus misas dominicales en el templo de Guadalupe para pedir a Dios y a la Virgen por la salud de la niña. En uno de esos domingos, uno que había amanecido nublado y lloviendo, después de misa, la familia López y sus amigos iban camino a casa para comer el típico desayuno. Pero al dar la vuelta en la calle Jeve, vieron cerca de la vivienda a un hombre alto, vestido con un traje negro y portando un chambergo de ala ancha, es decir, un enorme sombrero. Todos se quedaron paralizados. Entretanto, el hombre empezó a caminar hacia ellos, pero a los pocos segundos desapareció sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió el cuerpo de los presentes, quienes se quedaron temblando en medio de la calle, inundados por el miedo que les había provocado aquella aparición. Pero no fue la única vez que lo vieron. La aparición del hombre de Chambergo se hizo cotidiana, tanto así que llegó un momento en el que los amigos de Néstor López ya ponían excusas para no ir a desayunar a su casa. Luego de unas semanas, en todo el barrio de San Marcos ya se había extendido el rumor sobre el aparecido que hacía acto de presencia en la calle donde vivía Néstor. Algunos le decían el aparecido de Chambergo y otros el aparecido de la vereda, pero a todos les causaba el mismo terror. Cierta ocasión, ya en el mes de noviembre, los López regresaban de misa cuando el extraño hombre se les apareció, pero esta vez se acercó a Néstor y con voz de ultratumba le dijo que él sabía lo que estaba pasando. Tú, Néstor, tienes una enfermita en casa. Llévame con ella y yo la curaré. Aterrado, Néstor regresó a la iglesia corriendo para contarle al padre lo que había ocurrido. El religioso le dijo que tal vez aquella alma en pena no era maligna y que tal vez genuinamente quería ayudarlo. Entonces, cuando no tan convencido volvió a casa, se encontró con una escena espeluznante. El aparecido estaba en el cuarto de la pequeña Lupita. Sin embargo, lo único que hizo el misterioso ser
fue colocar su mano en la frente de la niña para después desvanecerse. Increíblemente y casi de forma inmediata, la niña comenzó a verse mejor y a los pocos minutos ya se había levantado de la cama y tan solo un par de días después ya se le veía jugando felizmente en el jardín de San Marcos. Después de esto, nunca más se volvió a ver al aparecido de Chambergo y nunca se pudo descifrar su identidad. La identidad de aquel fantasma que al principio aterrorizó a los habitantes de Aguascalientes, pero que tenía muy buenas intenciones. Muy cerca de la calle Manuel M. Ponce se encuentra el famosísimo Jardín de San Marcos, todo un emblema de la ciudad y del estado. Sobre él se cuentan varias cosas. Por ejemplo, se habla de que ahí hay enterrado un tesoro que está resguardado por un espectro. Y también se habla de la aparición de un espantoso hombre encapuchado con planes muy macabros. A principios del siglo pasado, en la región y en el barrio de San Marcos, se respiraba tranquilidad y la vida era más pausada. Esa tranquilidad solo se interrumpía cuando los comerciantes pasaban por las calles gritando y ofreciendo sus productos, cuando las carretas tiradas por caballos recorrían los caminos, o cuando en los alrededores del jardín de San Marcos se veía a una persona vestida con un hábito como el de los monjes franciscanos, paseando despreocupadamente. A este encapuchado era común verlo por las noches. Caminaba lentamente por la parte de afuera del jardín. El hábito le cubría todo el cuerpo y siempre llevaba puesto el capuchón, por lo que nunca se le veía el rostro. En una mano sostenía una lámpara de aceite con la que iluminaba su camino, y en la otra, una calavera. Los habitantes de las viviendas cercanas al jardín le tenían mucho miedo al encapuchado, pues sospechaban que no era un monje, que no era una persona de carne y hueso, que se trataba de algo sobrenatural. Por eso, siempre que lo veían a través de sus ventanas, porque no se atrevían a salir, rezaban un Ave María, esperando que eso funcionara para su eterno descanso. Algunos decían que se le podía ver salir del templo de San Marcos todas las noches, y otros que simplemente aparecía de la nada, como por arte de magia. Una noche, un leñador que regularmente vendía su mercancía por aquella zona, cansado de las apariciones del encapuchado, decidió encararlo. Lo encontró justamente cerca del templo de San Marcos. Entonces se le acercó violentamente, pero el ente lo paró en seco, dándole un golpe en el pecho. Acto seguido, cruzó el templo atravesando la puerta que estaba completamente cerrada, lo que dejó al leñador muy desconcertado. Días después de este suceso, por esas mismas calles, los hidrocálidos vieron que iba pasando un cortejo fúnebre con dirección al panteón. Y los más curiosos, quienes se acercaron a preguntar por la identidad del difunto, descubrieron que se trataba del valiente leñador que había enfrentado al encapuchado. Su destino había sido fatal. Tras esto, nunca nadie más se atrevió a acercarse al encapuchado, pues temían correr la misma suerte que el leñador. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, poco a poco esta figura dejó de ser vista,
hasta que finalmente desapareció y solo quedó en la memoria de los habitantes del barrio de San Marcos. En otras versiones de la leyenda, se afirma que un grupo de personas llegó a descubrir que el encapuchado era el sacristán de la iglesia, quien había encontrado una forma de divertirse molestando a la gente, y que quienes no se enteraron de eso siguieron creyendo en el fantasma vestido de monje. Además de sus leyendas, Aguascalientes tiene una buena cantidad de lugares interesantes que se pueden visitar. Está, por ejemplo, el ya mencionado Jardín de San Marcos, está el Museo Nacional de la Muerte, el museo dedicado a José Guadalupe Posada, o ya fuera de la capital está el Santuario del Cristo Roto, ubicado en San José de Gracia. Así que ahí tienen algunas buenas recomendaciones. Ahora bien, si creen que hizo falta mencionar alguna leyenda famosa del estado, seguramente ya habré hablado de ella en alguno de los tantos episodios que tengo en las otras 5 temporadas de este podcast. También pueden recomendarme leyendas de sus localidades para los próximos episodios y pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras tanto, nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas de la República Mexicana. Hasta entonces.